Hola, hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Guillermo Levi, soy subsecretario de Gestión de la Facultad de Ciencias Sociales. Antes que nada les pido disculpas a todos los que esperaron la grabación, la transmisión en vivo. Hay un problema técnico que no es de la facultad, que es la conexión entre YouTube y Zoom, con lo cual esto lo estamos grabando y lo vamos a subir a las redes apenas podamos, seguramente el mismo día de hoy. Bueno, estos encuentros virtuales, con todos los problemas técnicos que conllevan, seguramente van a empezar a hacer un poco las nuevas maneras de armar mesas de debate o por lo menos combinar con las formas tradicionales de las mesas y los paneles. Los dos grandes temas del momento son la pandemia y la economía. Eh, la economía pensando en la herencia que nos dejó el gobierno anterior, la economía en los problemas estructurales que tenía este gobierno y esta sorpresa nacional y mundial de la pandemia que profundiza unos problemas y crea escenarios nuevos. Todo en el marco de lo que es la renegociación de la deuda externa argentina, que estamos en momentos claves de eso. En ese sentido, organizamos esta mesa, que la organizamos desde la Facultad de Ciencias Sociales. Ya hicimos varios paneles, entre la revista digital política de la facultad, que es la revista Spoiler, entre el Observatorio de Economía Política de la facultad, que es un lugar de investigación sobre todo de sociólogos de la Facultad de Ciencias Sociales, y el Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales, que dirige Carlos de Angelis, que también es nuestra consultora de opinión pública de la facultad. Entre los tres hemos organizado este encuentro, que lo va a coordinar Sandra Jiménez, que es egresada de la casa, socióloga, doctora en ciencias sociales y es la adjunta de la materia de economía política argentina de nuestra facultad, y que ella va a presentar a los oradores y a coordinar, así que bueno, les agradezco mucho y les vuelvo a pedir disculpas. Sandra. Ok, buenas tardes, bienvenidos a todas, todes, a esta charla que, como decía Ricardo, perdón, Guillermo Levi, organizamos desde el observatorio, conjuntamente con el COPES y la Facultad de Ciencias Sociales y la revista Spoiler, sobre un tema central, diría, en estos días para el futuro económico, político y social de Argentina. Como es de público conocimiento, en este momento el gobierno argentino, a través de su ministro de Economía, está llevando adelante el proceso de negociación de la deuda externa que fue tomada de un modo absolutamente irresponsable por la gestión del presidente Macri. Y en este sentido el gobierno argentino realizó una propuesta a los acreedores externos para cumplir de algún modo con esos compromisos que contrajo la gestión anterior, atendiendo, si se quiere, a ciertas cuestiones que tienen que ver con posibilidades reales de Argentina de poder ir cumpliendo con esos compromisos, ya que, como bien decía Guillermo previamente, la economía argentina a fines de 2015 era más que ruinosa, digamos. En ese contexto, el gobierno de Alberto Fernández comenzó a elaborar una propuesta, cambio alto, etcétera. Se sumó, digamos, este hecho absolutamente excepcional que es el de la pandemia, que agrega elementos de impacto negativo sobre la economía mundial y particularmente sobre la economía argentina. Entonces, con estos elementos, el gobierno argentino elaboró una propuesta que ahora los especialistas nos comentarán qué les parece la misma, pero lo interesante es que la propuesta del gobierno argentino de algún modo propuso términos de negociación que los acreedores externos de algún modo han tenido que sentarse a la mesa a negociar. Cabe mencionar que la propuesta ha tenido un fuerte respaldo internacional, tanto por parte del Fondo Monetario Internacional, algunos países europeos como Alemania, Francia, España, Italia, y asimismo recibió, digamos, el apoyo de una cantidad importante de economistas de renombre internacional que de algún modo exhortaban a los acreedores externos a aceptar la propuesta. En virtud entonces de estos temas, organizamos la charla convocando a tres especialistas a los que ya les voy a dar la palabra para que pensamos, discutamos, intercambiemos acerca de en qué consiste la propuesta que realizó el gobierno argentino, qué
pros y contras pueden observarse? ¿Qué posibilidades concretas les parece que hay de llegar a un acuerdo razonablemente satisfactorio para Argentina, así como sobre el escenario que se va a abrir, digamos, en algún momento cuando esta pandemia se termine? Y asimismo nos interesaba conversar acerca del tratamiento mediático que se le ha dado tanto al tema de la pandemia como al de la deuda, donde los medios de comunicación tampoco son, algunos de ellos por lo menos, no son neutrales, en el sentido de que algunos de esos medios, digamos, grupos son tenedores también de bonos de deuda externa. Bueno, sin más preámbulos, voy a darle la palabra. Primero les voy a agradecer a Gustavo Marangoni, Estefanía Pozo y a Ricardo Aronskin por aceptar la participación en este encuentro. En primer lugar va a hablar Gustavo Marangoni, que es politólogo y fue presidente del Banco Provincia entre el 2007 y el 2015. Muchas gracias, Sandra, por la presentación, y también a Guillermo, a Carlos y a la facultad por poder compartir con Estefanía y con Ricardo este panel. Hoy estamos todos concentrados en la negociación de los 66.000 millones de dólares que se están negociando en Nueva York. Quizás es bueno poner eso en el contexto un poco más amplio, porque muchas veces parece que ese solo fuese el monto problemático de la deuda, y hay que recordar, como de alguna manera mencionaba Sandra, que el procedimiento de endeudamiento de la Argentina entre 2016 y 2019 tuvo muchas características, no solo lo masivo, sino también lo concentrado de los vencimientos. Entonces, por un lado, están estos 66.000 millones de dólares, en este momento, digamos, transitando los días críticos de la negociación, pero por el otro lado también hay una cuantiosa deuda que en el ámbito de lo que refiere a bonos de ley local, a letras del Tesoro, a los llamados dólar linked, etcétera, suma más de 100.000 millones, y que también muchos ya entraron en default el año pasado, bajo el título de reperfilamiento, en todo caso, digamos, pero fueron reprogramados, nada más que como los tenedores locales no tienen la capacidad o son más fáciles, digamos, justamente de patear, si me permiten el término coloquial, digamos, fueron pateados, y en los últimos meses el ministro Guzmán viene haciendo un procedimiento ahí de renegociación, tomando muchos de esos bonos que estaban nominados en dólares, pasándolos a pesos y pasando también los plazos, que no es una tarea menor, que resta todavía por hacer, pero que de una magnitud importante. Y esto, sin dejar de mencionar también que luego de la negociación de estos bonos de ley local, de lo que suceda en Nueva York, queda el Fondo Monetario Internacional, los 44.000 millones, digamos, que van a tener un fuerte vencimiento en los años 22 y 23. Y eso es obviamente que la Argentina no está en condiciones tampoco de poder asumirlo, y conllevará necesariamente una negociación. El resto de la deuda, salvo algunos institucionales, después es la llamada deuda intrasector público, que por la naturaleza de la misma es más fácil de administrar. Entonces, dicho esto, para poner en énfasis qué cosa, digamos que o por un exceso de confianza, o por una pereza, digamos, en cuanto al tema de la colocación de la deuda, en cuanto a buscar solamente en Nueva York, me refiero a los anteriores funcionarios, porque esto es curioso, digamos, ¿no? O no tan curioso, porque las terminales de la anterior administración estaban en Nueva York, así que el camino más fácil era recurrir a los fondos de inversión. Y esto se nota en qué sentido, que bajo la administración anterior, en organismos multilaterales, se habían negociado préstamos por 33.000, 34.000 millones de dólares, de los cuales solamente se ejecutaron el 7%. Y fueron préstamos, digamos, que por ser de organismos multilaterales, de condiciones más, son mejores condiciones, son tasas más bajas, pero requieren más trabajo en el sentido de su administración. Y eso evidentemente, por las demoras que implica, o la falta de expertise, o de funcionarios o aptos o interesados en hacerlo, no sucedió. Entonces pensemos que la Argentina tenía un financiamiento de 34.000 millones en mejores condiciones que prácticamente no utilizó.
Y no solo a nivel nacional. Una parte importante en la provincia de Buenos Aires, 7.000 millones de dólares, solo fue ejecutado en un 6%. Entonces, digo, como para entender que aquí, más allá de otras consideraciones, porque cuando se establecen los debates de la deuda, los referentes de la administración de Cambiemos dicen, bueno, lo único que hicimos fue financiar el déficit. Más allá de que eso conlleva toda una discusión adicional, pero lo cierto es que la política en cuanto a dónde endeudarse, cómo endeudarse y generar una indiferencia respecto a la concentración de los vencimientos es la parte medular del problema. Ni hablar de lo que fue la gestión Duhovne, que yo diría que fue la parte de mayor mala praxis, por ser suave, porque inclusive hizo que esta concentración de bonos en moneda local fuese enorme y que ya prácticamente no dejara demasiada alternativa al último ministro Lacunza de tener que reperfilar, defoltear esos bonos. Planteado eso sintéticamente, la propuesta del ministro Guzmán es una propuesta donde lo que se plantea es transformar 21 bonos de legislación Nueva York, nominados en dólares o en euros, digamos, a 5 bonos en los cuales un periodo de gracia, más o menos 3 años, una quita de capital más modesta de 5 puntos y una tasa promedio de 2.3 frente a la de más o menos 7 puntos que tiene la deuda argentina actual. Naturalmente, es la propuesta de máxima. Digamos, una propuesta bien articulada, pero era difícil pensar que los acreedores iban así, en los términos planteados originalmente, tomarla o dejarla, y van a decir, bueno, la tomamos sin más. Obviamente, todos sabemos que la suscripción de la primera fecha tuvo escasa repercusión, en el orden del 17%, solamente adhirieron al canje, con lo cual se tuvo que abrir una mesa de negociación. Si lo ponemos como hablaba mi papá, en guitas, ¿no? Decía, bueno, ¿cuánto ofreció uno? Decía, bueno, el gobierno argentino partió de más o menos 35 guitas, digamos, y los acreedores querían 60, 65. Entonces algunos dicen, bueno, ahí partiendo la cosa tendría que estar un acuerdo alrededor de 45, 50, esto tomando la famosa tasa de salida, etcétera, que sería algo que, si se combina con cierto periodo de gracia, la Argentina podría de alguna manera administrar e ir recuperando en la medida que tenga un crecimiento su capacidad de pago, porque parece haber manifestado con contundencia que voluntad de pago existe porque no hubo un retiro de la mesa en ningún momento. ¿Qué pasa si la Argentina no arregla? Bueno, en el corto plazo, que no es lo que indica, no todo pareciera indicar que el arreglo está más cerca, pero supongamos, empecemos por lo negativo, que no hay acuerdo de corto plazo. Bueno, uno lo que puede presuponer es que va a haber más presión cambiaria, porque ya tenemos un tema de una brecha, que en los últimos días, cuando digo brecha me refiero al tipo de cambio oficial y las distintas modalidades o libres o ilegales, desde el blue hasta el contado con liqui, el bolsa, etc. Bueno, esta brecha siempre es un problema para los gobiernos. Si esa brecha se amplía, uno puede pensar que en el corto plazo sería más estrés cambiario para el gobierno, teniendo en cuenta además que el nivel de reservas líquidas está por debajo de los 10.000 millones actualmente. Entonces, un no acuerdo inmediato podría generar ahí una presión adicional. Eso por plantear, si se quiere, lo más elemental. Por supuesto que hay cuestiones más estructurales u otras, pero que en última instancia se sentirían más adelante, porque también lo cierto es que si hay acuerdo, Argentina no va a acudir al mercado de capitales este año, y probablemente el año que viene, pero de todas maneras descomprimiría una situación, y creo que también serviría, sobre todo también al sector privado, porque el sector público probablemente tenga dificultades para acceder con acuerdo al mercado de capitales este año o el año que viene, pero el sector privado, las grandes empresas sí podrían ver facilitado con un acuerdo esta posibilidad. Entonces yo diría que acá una raya más al tigre se nota, es decir, si no hay acuerdo, va a ser una raya más al tigre que se va a notar. Entonces, de ahí creo yo el énfasis que están poniendo el gobierno para tratar de encontrar una solución. Y para concluir o para cerrar, no excederme en el tiempo que nos fue asignado, yo señalaría que probablemente, frente a la pretensión original
del gobierno de establecer una suerte de caso testigo, una nueva forma de renegociar de la deuda, no me parece que vaya a estar el acuerdo si se da en ese nivel. Ni tampoco en el otro extremo. Me parece que vamos a tener una reestructuración pragmática, una reestructuración que supongamos que cerremos en el 50 y con cierto periodo de gracia, eso permitiría desahogar bastante los compromisos de los próximos años y estaríamos en una suerte de punto intermedio que descomprimiría una situación que tiene una enorme cantidad de complejidades que en lo económico exceden naturalmente la deuda, fruto de la herencia, como se mencionó en la introducción, recibida, y también el agravamiento de la pandemia, que entiendo que los otros expositores seguramente también se van a extender sobre eso. Así que, como introducción esto, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Ahora le vamos a pasar la palabra a Estefanía Pozo, que es periodista especializada en economía y finanzas y es docente de la casa de la Facultad de Ciencias Sociales. Gracias por la participación, Estefanía. Bueno, muchas gracias Guillermo, Sandra, Carlos y por supuesto a Gustavo y a Ricardo, a la Facu por organizar esta mesa. Un poco siguiendo en línea con lo que planteaba recién Gustavo, quiero como ver de qué manera se está contando la pandemia y cuáles son el famoso rol de los medios, digamos, en qué contexto el periodismo está informando y cuál debería ser. Digo, debería de ser porque después voy a plantear un escenario que estamos escuchando mucho y que es una de las cosas que más se debaten en la relación de pandemia con la economía. En líneas generales, ¿qué deberían hacer los medios, o por lo menos cuál es el objetivo por el cual los medios en este contexto fueron declarados esenciales? Tenemos que desde el 20 de marzo, en conjunto con el resto de las actividades, los periodistas estuvimos eximidos a cumplir el aislamiento porque se considera a los medios como un servicio esencial. ¿Por qué? Porque hay un montón de información que en un contexto de pandemia se necesita difundir. No solamente desde el punto de vista sanitario, es decir, hay como mínimo una conferencia de prensa por día que afecta a toda la Argentina. Está Carla Bisotti planteando los distintos lecturas, escenarios y recomendaciones que hace la Administración Nacional a toda la población de la Argentina en una conferencia matutina, y después están las conferencias de los distintos distritos que las autoridades de salud local van dando alguna información a la población. O sea que desde el punto de vista sanitario hay información que hay que comunicar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Además, a la par de esas decisiones de política sanitaria y de información que hay que ir dándole a toda la población, también hay medidas que se van tomando que no están únicamente centradas en lo sanitario, sino en medidas paliativas a toda la situación. ¿Por qué? En el contexto de un aislamiento sabemos que con una pobreza del 35,5% que arrancó la pandemia, podemos decir 38%, algunas estimaciones calculan hacia final de 2019, sí o sí, con un aislamiento, una pobreza en ese nivel y una informalidad estructural de la economía argentina hace que haya medidas de carácter económico que hay que tomar en ese contexto. Y cuando digo medidas de carácter económico, hablo de sostenibilidad de la vida de gran parte de la población que sabemos que no puede generar ingresos. Entonces, a la par de información sanitaria, los medios tienen que dar información de carácter económico relacionada a las medidas que va tomando la Administración Nacional. Y ahí empezamos a contar el ingreso familiar, ahí contamos también todo el régimen de asistencia a las empresas, qué pasa con los créditos a tasa cero, y ahí es muy importante el rol de los medios en la comunicación específicamente sobre medidas económicas, porque es un mediador entre las autoridades y las personas a las cuales van destinadas esas políticas. Entonces ahí es muy importante que la información económica sea clara, sea precisa, sea casi un pregunta-respuesta de las dudas que tienen las personas, porque es mucho más fácil que alguien te lo explique a leer un comunicado, ¿no? ¿Quién puede decodificar un comunicado de prensa o quién sabe a dónde encontrar un comunicado de prensa de ANSES, por ejemplo? Relativamente pocas personas de a quienes ANSES tiene que
hablarle, ¿no? Porque si hablamos de los nietos, las nietas de las personas que cobran la jubilación, probablemente puedan hacer el camino de reconstrucción, de ir a las redes sociales de ANSES, ir a la web y tratar de encontrar la información, pero incluso así hay muchas personas que pueden no encontrar o no entender la información. Entonces, las medidas económicas tienen que ser explicadas y mucho. Entonces, ahí me parece que es muy importante vamos a decir, la tarea de los medios de comunicación en explicar no solo de dónde venimos y por qué se toman las medidas, sino de qué manera esas decisiones de Estado les llegan. Y por último, en este contexto de pandemia, me parece que también desde el periodismo y de los medios de comunicación tenemos que plantear las tensiones. Las tensiones estructurales que se generan en situaciones como estas, no hay que hacerles, no hay que no mirarlas, sino que hay que ponerlas sobre la mesa. Y cuando digo tensiones se me ocurren muchas cuestiones, las tensiones sociales que se generan alrededor de las decisiones que se toman, por ejemplo, las situaciones de los barrios populares, tardó mucho en llegar la situación de los barrios populares a los medios de comunicación masivos, finalmente llegó después de una muerte, por suerte terminó llegando, pero tuvo que morir el referente de una organización social para que eso terminara entrando a los medios de comunicación. Entonces, las tensiones, hay que dar cuenta de esas tensiones sociales en esos contextos, y también otras tensiones económicas, y acá es a donde quiero hablar de, podemos decir, el caso prototípico de esta pandemia, que tiene que ver con los escenarios de polarización que aman los medios de comunicación. Y cuando digo escenario de polarización, vamos a sacar los moros de la costa y vamos a pensar en los escenarios de pantalla partida que usualmente en los medios de comunicación son muy fáciles para discutir, para armar y para montar toda una sociedad del espectáculo alrededor de eso. Economía o salud, ¿no? Todas tenemos en la cabeza esa dicotomía, porque fue una dicotomía central que se estuvo hablando en los medios. Primero afuera, primero sobre todo en Estados Unidos, planteado por el presidente de Estados Unidos, y también un debate muy grande en Europa. Incluso vimos y se conoció tiempo después, que los industriales de la región de Bérgamo, del norte de Italia, digamos, particularmente en Bérgamo, habían solicitado directamente no generar ningún tipo de política de aislamiento. Entonces, ese debate se fue dando en los distintos países y llegó a la Argentina con la forma de economía o salud. Y entonces se viene hablando, Alberto Fernández viene hablando de esta dicotomía entre salud o coronavirus, y a mí me parece que es una polarización mentirosa, primero porque sabemos que funciona a los fines de la lógica de los medios. Sirve tener una persona sentada a favor y en contra, Dios, es la reedición de la teoría de los dos demonios casi, ¿no? Es como dos campanas, bueno, la reducción infinita de las múltiples posiciones, de las múltiples lecturas a dos opciones. Y en ese contexto lo que tenemos es muchas personas presionando para que se salga del aislamiento, y terminamos viendo las marchas. ¿Y qué hace en los medios de comunicación en ese contexto? ¿Qué hacen? Muestran la marcha, muestran el rompimiento de la cuarentena, es decir, cómo muchos ciudadanos, la mayoría varones, hay que decirlo, yendo a Plaza de Mayo a decir: queremos que esto se termine, discusiones de casi acusando de fascismo el presidente, bueno, etc. Y entonces acá me parece que lo que se plantean son discusiones mucho más profundas que me gustaría mucho que se recuperen en el debate público, y que lo que veamos es que hay discusiones que me parece que se dan de manera coyuntural. En este contexto en particular, la decisión sanitaria del gobierno es cerrar la mayor cantidad en realidad es impedir la circulación, algo que es el corazón podemos decir, del sistema económico. La circulación es fundamental. Entonces lo que tenés ahí es una decisión que prioriza la inviabilidad de que se produzca esa circulación, y con eso se afecta mucho a la actividad económica como la conocemos.
En el mismo momento que hace eso, también destina algunas políticas focalizadas a estos sectores, personas o empresas, y entonces en esa lectura me parece que es importante empezar a ver cuáles son, por ejemplo, esta semana se conoció los datos del gasto y el resultado fiscal de abril, y lo que ves en el gasto público de abril particularmente es que aumentó o se duplicó casi en términos nominales el gasto primario. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un montón de plata y sobre todo a través de la emisión monetaria que el gobierno está direccionando directamente a aquellos sectores que considera que tienen que seguir teniendo algún tipo de ingreso o, en el caso de las empresas, hacerles llegar de alguna manera alguna asistencia. Entonces, cuando volvés a pensar mirando esos datos oficiales, si existe la contradicción entre salud y economía, la gran pregunta es, ¿qué discusión chiquita dejarlo solo en esa dicotomía y no aprovechar la situación también para ir a un planteo un poco más profundo de qué es lo que deberíamos estar discutiendo, que tiene que ver con la situación estructural de hacinamiento y de postergación de muchísimos sectores de la sociedad, y que si hay algo que hizo evidente esta pandemia en términos económicos, es que la desigualdad es inviable. Este nivel de desigualdad en este sistema económico hace que la vida sea insostenible, no solo para las personas que viven en esa situación de desigualdad estructural, sino para el resto de la población, Pero bueno, creo que me gustaría que el resto de los medios, digo el resto porque pienso en todos los medios de comunicación, que se tome la oportunidad histórica de plantear y debatir estas cuestiones que me parece que son un poco lo que queda en evidencia en este contexto de coronavirus. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Estefanía, muy interesante. Ya intentaremos después retomar algunas de estas cuestiones que están planteando. Le vamos a dar la palabra a Ricardo Aronquín, que es economista, es profesor también de la casa, de la Facultad de Ciencias Sociales y también de la Universidad de General Sarmiento. Todo tuyo, bueno, Ricardo. Muchas gracias por la invitación a esta actividad. En algún sentido la presentación de Gustavo me alivia considerablemente el tema de tener que meterme en el tema de la negociación de la deuda. Solamente decir que espero que tengamos suerte y que consigamos sobre todo un plazo importante de no pago, que sea de 3 años o quizá más, porque la verdad que lo que se le viene encima al Estado argentino es muy pesado sin deuda externa. Y por lo tanto estos 3 años son casi vitales, porque si tuviéramos un plazo menor, yo quiero hacerles un cálculo muy, muy sencillo. Mi hipótesis es que la situación de incerteza que genera la pandemia no se va a terminar hasta que no aparezca una vacuna, digamos, hasta que definitivamente estemos los 7.500 millones de habitantes del planeta vacunados. La verdad que va a seguir circulando la problemática y no se va a terminar de resolver. En algunos países que están más avanzados que nosotros y que ya pasaron por picos terribles y ya están empezando a abrir, la verdad que muchos especialistas ya están diciendo, bueno, y ahora viene la segunda ola. Veo a Italia y España, países muy dependientes del turismo, desesperados por abrir al turismo extranjero. Bueno, van a entrar virus de vuelta, digamos, o sea, es un problema que tenemos un virus muy particular, que es sumamente contagioso, sumamente expansivo, y apenas entra una pequeña chispita, se arma una gran expansión de gente que se enferma. Entonces, no sabemos, por supuesto, cuándo va a aparecer la vacuna. Trump ha dicho, bueno, nosotros para fin de año por ahí la tenemos. Los especialistas dicen una vacuna no es tan fácil, tarda un tiempo, hay que verla. Los chinos, los alemanes, los franceses, hay muchos que están detrás de una vacuna similar. Por supuesto,
es el país que la consiga primero, va a tener un prestigio internacional similar a poner el hombre en la luna, así que están todos muy apurados, pero nos va a quedar un tiempo, digamos, de acá, supongamos, un escenario donde hacia fines del año que viene estemos todos vacunados. Es decir, tenemos de acá un tiempo de incerteza, año, año y medio, donde no vamos a poder volver a la normalidad plena de los cines, de la calle, de los trenes abarrotados. Eso no lo vamos a poder asumir hasta que no estemos vacunados. Y eso es una limitación económica importante, y a este gobierno, que venía con la idea de generar crecimiento y empleo, se encontró con este peludo de regalo que va a llevarle 2 años de gestión hasta que las cosas empiecen a poder recién normalizarse, es decir, recién volver a, si ustedes quieren, diciembre de 2019. La segunda cuestión es, la pandemia le pega a todo el mundo, los números nuestros son malos, pero no son peores que los de Estados Unidos, con 36 millones de desempleados, y varios países centrales con enormes problemas económicos, gigantescos paquetes de ayuda. Argentina todavía, el paquete de ayuda nuestra hasta ahora equivale a 7,5 puntos del PBI, pero en países europeos, por ejemplo Inglaterra es el 15, Alemania es arriba del 30, es decir, ayudas monumentales. En nuestro caso, la caída del PBI esperada es similar, por ahora, a la del año 2002, es decir, un 10% del PBI, con un rebote que vamos a esperar un poco para el año que viene y el otro, pero digamos, un escenario, yo diría, después de la pandemia, todo el mundo va a ser más pobre, todo el mundo va a tener menos ingresos. Por supuesto, alguien me puede decir, pero mira que hay corporaciones mundiales que están ganando mucha plata. Sí, pero digamos, la inmensa mayoría no. Los mercados van a estar contraídos, los salarios van a estar contraídos, va a haber más desempleados, va a haber una carga fiscal del Estado en todo el mundo enorme, y eso anticipa, ahí hago un pequeño asterisco y digo, mucha gente agarró la guitarra y empezó a vaticinar cambios de todo tipo sobre el futuro de la humanidad. Yo me río un poco de todas esas cosas, no sabemos nada, mejor no agarremos la guitarra, sobre todo si la pandemia se termina dentro de 1 año y medio, sinceramente no cambió nada. Es decir, no cambiaron las instituciones, no cambiaron las mentalidades, no cambiaron las subjetividades. Con lo cual, hay que pensar que volvemos a 2019, y ese es un escenario de fuerte tensión y confrontación internacional liderada por Estados Unidos contra China. Esta es la verdad. Es decir, volvemos a ese punto de partida, pero todos más pobres, con mercados internos contraídos y con los países centrales desesperados por colocar su producción a donde y como sea. Y en ese sentido, yo leo y estoy mirando y estoy siguiendo las declaraciones del presidente Trump y de su secretario de Relaciones Exteriores, Pompeo, que son declaraciones furibundamente antichinas. Digamos, Trump dice, el virus lo inventaron los chinos, son los culpables, nos metieron esta pandemia a todo el mundo. Lo mismo dice Pompeo, y esta es una línea diplomática muy complicada. Quiero decir, en noviembre tenemos elecciones en Estados Unidos, si es que hay elecciones por el tema de la pandemia, pero supongamos que haya, y vos tenés una posibilidad grande de que gane nuevamente este presidente que está diciendo China es culpable, hay que ponerla en el banquillo de los acusados y hacerle pagar por sus pecados. Con lo cual, el escenario post-pandemia es probable que sea un escenario de alta conflictividad comercial, tecnológica, internacional, muy significativa. ¿Por qué digo esto? Porque el Estado argentino, que hoy se está haciendo cargo de este monumental desbarajuste producido por la pandemia, va a tener 3 años para empezar a poner la economía en marcha de vuelta. Y el tema es que se va a encontrar a la salida de la pandemia, supongamos a final de 2021, con un mundo muy conflictivo que no va a estar interesado en comprarle un tornillo a la Argentina. Un tornillo. Diciembre de 2019, Estados Unidos y China firman una especie de pacto de pacificación comercial por el cual
China se compromete a comprarle 200.000 millones de dólares adicionales a los norteamericanos, sobre todo en productos primarios. Es decir, desplazan a la Argentina y a Brasil del comercio entre ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el escenario internacional con el que nos vamos a encontrar post pandemia no es un escenario internacional agradable para la Argentina ni para ningún país que quiera tener una salida exportadora significativa, porque no va a existir tal salida exportadora significativa. Lo que no nos exime de buscar mercados y buscar lugares y pensar el mundo en un sentido mucho más amplio que estar mirando siempre Europa y Estados Unidos, hay que mirar todo el planeta, pero vamos a tener un problema significativo si alguien dice, bueno, la salida de Argentina es exportadora. Olvidémonos, el tema vaca muerta ha pasado dramáticamente a un lugar de vaca muerta, porque la caída del precio del petróleo hace prácticamente inviable la explotación de ese tipo de petróleo y de gas por ahora. No sabemos qué va a pasar dentro de un tiempo, pero espero que no haya una guerra en el Golfo Pérsico que podría hacer subir el precio del petróleo y el precio del barril. Dicho esto, vuelvo al punto que a mí me preocupa, que es sobre el Estado argentino cae una responsabilidad enorme, que es sostener en este momento un cuadro calamitoso y evitar que la mayor parte de la población argentina la pase muy mal. Se lanzó el IFE, se lanzan muchos planes de ayuda, de salvataje. A mi juicio el IFE está muy bajo, 10.000 pesos hoy es muy poca plata. Se le da un aumento a los jubilados razonable en términos, digamos, meramente estadísticos. Desde mi punto de vista tiene que ser más grande. ¿Por qué? Porque no están pisados los precios, porque los precios se mueven y desgastan el poder adquisitivo de la población. Eso no está controlado, el gobierno no lo está pudiendo controlar, es decir, presiones que se suman sobre el Estado, que en algún momento va a querer reactivar la economía, ya de eso está hablando el presidente de la Nación, y después vamos a tener que tener algún proyecto de desarrollo en algún momento, es decir, no solamente sobrevivir, sino empezar a transformar estructuras económicas de la Argentina, con la salvedad de que nosotros tenemos, y lo quiero decir con absoluta claridad, una dirigencia empresarial alta calamitosa, en el sentido de que no son capaces de hacer ningún tipo de propuesta interesante para el conjunto del país, salvo no pagar impuestos, que le den cosas, que bajen los salarios, etcétera, etcétera. Es decir, nada que tenga que ver con una idea de un país inclusivo y en crecimiento, sino privilegios sectoriales. Digamos, ¿cuál es el problema que nos trae esto? Que la única dirección, la única lideranza o liderazgo pro crecimiento económico reside, si es que eso se puede hacer, en el Estado, no hay otra. No se puede esperar que en Argentina aparezcan empresarios dinámicos en estas condiciones. La verdad que lo que están haciendo desde el punto de vista económico, y lo hemos visto, por ejemplo, cuando las pymes desesperadas le pedían a los bancos créditos para poder pagar salarios en estos meses, se encontraban, rebotaban contra los bancos. Es decir, el comportamiento de este tipo de empresariado es completamente antisocial. ¿Por qué digo esto? Porque todavía sobre el Estado cae una responsabilidad adicional, que es ser la locomotora de la economía argentina. Y una vez que digo esto, quiero cerrar planteando algunas cosas. La verdad que en la Argentina venimos mal en la relación de la sociedad con el Estado, es decir, se ha instalado un sentido común muy fuerte de cierta hostilidad, de cierta lejanía, de cierta distancia al Estado, y efectivamente el Estado en muchas cosas ha desertado. Pero la verdad que en este momento, sin un Estado suficientemente vigoroso y en condiciones de liderar, sacar a la sociedad del marasmo, liderar, poner en marcha mecanismos de crecimiento y después de cambio cualitativo en nuestra economía, Argentina no tiene futuro en los próximos años. Y eso implica varias cosas, varias condiciones. Primero, el Estado tiene que tener recursos, es evidente. Y esos recursos los tiene que obtener no por un impuesto por una única vez, sino por una estructura impositiva que haga viable el funcionamiento del Estado. Segunda cuestión, tiene que haber ideas en el Estado.
Y eso quiere decir que hay que sacarse un corsé ideológico neoliberal en el sentido que el Estado solamente puede hacer políticas monetarias y fiscales. La índole de la crisis es tan profunda que no solamente hay que hacer políticas tradicionales keynesianas, digamos, de promoción del consumo, de la demanda, sino que va a haber que hacer políticas desde el lado de la oferta. Es decir, cuando el ministro de Desarrollo Social habla con los proveedores del Estado y le dicen, nosotros no te vamos a vender si no nos das un precio por arriba del precio del mercado, y el funcionario público sale y dice, se me plantaron los proveedores del Estado, eso es absolutamente inadmisible en este país que se tiene que hacer cargo de que 11 millones de personas coman todos los días. Es inadmisible. No se puede aceptar, pero digo, eso implica un cambio en el propio funcionariado del Estado. No se puede plantar en una situación de mendicante. Es la única tabla de salvación que tiene la sociedad argentina. Entonces necesitamos recursos, necesitamos funcionarios ubicados en su papel estratégico, fundamental en el país, y necesitamos un cambio de la sociedad en relación al Estado, es decir, no se puede seguir hablando mal del Estado porque sí, no se puede seguir predicando una especie de odio o de lucha contra el Estado, al contrario, es lo único que tiene la Argentina para liderar una salida y un eventual progreso de la Argentina, es el Estado. No hay liderazgo privado, ni hay liderazgo de las multinacionales, ni de los bancos, ni del Fondo Monetario. Entonces, me parece que acá hay un tema muy interesante, que es el Estado se va a ubicar necesariamente en un lugar estratégico más relevante. Las cabezas tienen que estar en relación a esto, es decir, ubicarse que es un momento, ni siquiera estamos en 2019, estamos en un momento completamente distinto. No es un momento de simplemente negociar con el sector privado y pedirle por favor cosas. Hay cosas que no se tienen que, como el alcohol en gel, no se tienen que pedir, se tienen que exigir. Y en ese sentido me parece que es necesaria una renovación del pensamiento del personal estatal en el sentido que tiene que asumir el lugar estratégico fundamental que tiene para que la sociedad pueda salir a flote. Bueno, hasta acá es lo que yo quería decir. Bueno, muy interesante, gracias a los tres. Bueno, dado que no tenemos el contacto con los oyentes de este modo virtual, vamos a hacer una pregunta a Guille, alguna a Carlos, alguna yo, para hacer algún pequeño intercambio y después cerramos. No sé, Guille, si querés hacer vos la Bueno, sí, no, pregunta. reitero, sí, dale. Reitero las gracias a los tres panelistas, la verdad muy interesante esto y ya me están diciendo que estamos haciendo videos cortos para las redes, o sea que esto va a ser muy difundido. Te quería preguntar a vos, Gustavo, con relación al proyecto del impuesto a las grandes fortunas, ¿sí? Si vos lo considerás en este contexto, ¿sí? Si lo considerás relevante o no que eso salga, si te parece primero positivo o no, y segundo si lo considerás relevante en el sentido de como una de las grandes medidas para afrontar esta crisis o te parece más una cuestión más para la tribuna que en términos de efecto tanto económico por lo que se recaudaría y en efectos disciplinadores también de mostrar un Estado fuerte que se puede parar frente, digamos, a los grandes actores del poder económico. El micrófono. Yo estoy Ahí. de acuerdo con la idea y con la necesidad del impuesto. Veremos el proyecto después específicamente, porque hasta el momento tenemos trascendido, pero me parece que conceptualmente está bien. Obviamente no va a ser la solución a todos los problemas de recursos que tiene el Estado Nacional. Algunos dicen, es un mes de recaudación en el mejor de los casos, o dos. Bueno, todo suma, digamos, ¿no? Digamos, todo suma. Después de los números que de alguna manera repasó Ricardo, yo te diría, todo suma. Y además también me parece, por una cuestión material, pero simbólica, un gesto, digamos, de que aquellos que tienen una capacidad contributiva mayor, bueno, en este contexto parece que están como obligados a hacerlo. Así que desde ese punto de vista me parece importante y creo, y lo uno con algo que planteaba Ricardo, yo creo que el tema de la reforma impositiva
va a parecer medio una locura quizá, pero es ahora. Es este año, digamos, no estoy diciendo que ya, que es el mes que viene, pero digamos, como ha trascendido en algunos medios, el gobierno el año que viene está planificando no solo el presupuesto, sino también una reforma tributaria, me parece que es la oportunidad, porque de hecho estamos un poco en el piso de la recaudación. Uno ve los números de la recaudación de estos últimos meses, el de mayo nosotros lo estamos proyectando en menos 39, interanual, veníamos de un abril de menos 25, de un menos 8, y antes de la pandemia, enero y febrero, también veían caída por la tremenda recesión que venía del periodo anterior. Entonces yo te diría, bueno, ya que estamos en una situación de piso, me parece que es una buena oportunidad para plantear, bueno, el tema de un sistema más progresivo por un lado y más simple, digamos, por el otro, y más proproductivo, porque la etapa que viene de la Argentina es la etapa de la reconstrucción. Y para eso vas a necesitar una enorme cooperación público-privado, y acá no hay que ponerlo en antinomia, digamos. Es decir, vos vas a necesitar de los dos brazos para poder reconstruir una economía que va a estar en el quinto subsuelo. Es decir, en el mejor de los casos, diciembre de 2021, vamos a llegar al nivel económico de febrero de este año, si todo va bien. Y si yo tomara las proyecciones económicas que hizo Guzmán para el acuerdo con los bonistas, recién en el 2040 estaríamos en el nivel del 2011 de la Argentina. Uno piensa que eso lo hizo, digamos, como una proyección estandarizada para presentar en la mesa algo, porque nadie puede predecir 10 años de crecimiento en la Argentina. Pero vamos a tener que crecer mucho y distribuir a la vez, y la forma de distribuir me parece más razonable, más sensata y más institucional, es un régimen impositivo más equitativo al que tenemos ahora. No sé, Carlos, si vos querés hacer alguna pregunta. El micrófono. Ahí me escuchan. Sí, nunca sé qué apretar. Sí, a mí me parece, sobrevolando las tres intervenciones, de ya fantásticas, muy agradecidos desde la Casa de Estudios de la Facultad de Ciencias Sociales, me quedé pensando en la cuestión de los medios que planteaba Estefanía. También me quedé pensando en el rol vigoroso que pide Ricardo, y también lo que contaba Gustavo sobre la negociación de la deuda, ¿no? Y me parece que me quedé pensando en los 150 pibas que iban, que fue una Plaza de Mayo. Sí, coincido que la mayoría de las evidencias, no es que fui, ¿no? Me hubiese gustado ir, pero no salgo de mi casa a ver, ¿no? A ver cómo es eso. Me parece que la polarización que la Argentina tuvo históricamente, ¿no? Pero sobre todo en el segundo gobierno de Cristina, cuando aparecieron las marchas de las clases medias, contra el cepo, los insultos a Cristina. Bueno, me parece que esta polarización, que esos 150 pibes, de alguna forma, y que son con esas, que algunos quieren a Biondini y otros quieren a Boyano o a Milei, me parece que expresan esta polarización y expresan también, y esto se lo refiero a los tres, ¿no? A una correlación de fuerzas, ¿no? Creo que si los medios apuntan ahí, yo en general me corro de las teorías conspirativas, porque eso era interesante para la sociedad, y se fue debatiendo mucho en las redes, muchos insultándolo, muchos desde posiciones más cercanas al gobierno insultándolo, hizo crecer el fenómeno, ¿no? Voy a la pregunta. ¿Hoy la Argentina está en condiciones, por ejemplo, de nacionalizar las empresas de servicios públicos, construir empresas? Pienso en el peronismo del 52, ¿no? Que creó prácticamente todas las empresas importantes que existió en Argentina, YPF, Somisa, una actividad industrial, hacer barbijos, o esta cuestión. Hoy leí que recién se empezaron el Estado tiene
tiene acciones en las empresas mayores muy importantes por el efecto de las FJP, y recién ahora Kicillof envió a Costa como uno de los directores. Realmente cuáles son las herramientas reales que tiene el Estado? Mi impresión es que, por ejemplo, Alberto Fernández intentó no darle mucha manija al impuesto de las grandes fortunas, esta es mi impresión, porque no quería abrir otra fuente de confrontación con los empresarios que además le están pidiendo que el Estado les pague la mitad del sueldo de sus trabajadores, ¿no? Muchas que sabemos que son importantes y son grandes fortunas del país. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de un Estado con otras herramientas que reclama Ricardo? A los tres. Sí, si me permiten, muy breve, me parece interesante lo que señaló Gustavo. Dice, bueno, esto no hay que plantearlo en una especie de cuestión dicotómica público-privado. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que todo actor privado que esté interesado en involucrarse en una política de desarrollo, de inversión, de crecimiento, de tomar personal, de capacitarlo, de pagarle bien, de pagar los impuestos y de no fugar capitales, me parece fantástico. Me parece extraordinario. Ahora, no es el comportamiento que vienen teniendo los últimos tiempos. Digamos, la fuga de capitales que acaba de investigar el Banco Central de la República Argentina tiene nombres y apellidos. Digamos, en el gobierno de ellos, no en el gobierno de políticos populistas o peligrosos o raros. Entonces lo que a mí me parece importante es que yo estoy de acuerdo con la colaboración público-privada porque no estoy planteando un sistema estatista, pero lo que sí me parece que lo que tenemos que aceptar y tiene que ser incorporado y planteado con todas las letras es que el que tiene que liderar este proceso es el Estado. No hay liderazgo privado porque cuando uno lee los documentos del sector privado son de una pobreza absolutamente increíble. No está mencionada la palabra tecnología. No está mencionada la palabra inversión. Digamos, las cosas que hacen que el capitalismo sea interesante en algunas partes del mundo, en Argentina no se menciona. Acá se pide reducción de impuestos y flexibilización laboral. Entonces, con un liderazgo empresarial, con este tipo de ideas tan pobres, la verdad que me parece fundamental decirlo con toda claridad. El liderazgo corresponde al Estado. Y lo digo pensando también en el tipo de funcionarios que tiene este gobierno, algunos de los cuales conozco, y tienen las ideas absolutamente claras en materia de cómo impulsar una política de desarrollo. Y el liderazgo le corresponde al Estado, que no es un liderazgo antiprivado, sino es un liderazgo donde el Estado dice las líneas directrices de esto, transformar a la Argentina y volverla a un país más próspero, más integrado, etcétera, etcétera, pasan por una serie de políticas de estímulo donde el sector privado tiene que hacer lo que tiene que hacer el sector privado, que es invertir. Ahora, sin inversión, si toda la cuestión consiste en no pagar impuestos y pagarle menos a los trabajadores, eso es un capitalismo de cuarta que no va a ninguna parte y que no le ofrece ningún futuro a los argentinos. Con respecto a eso, me coincido con Ricardo que hay una buena parte de la pelota, te diría, está del lado del sector empresario, y en ese sentido, justo esta semana, hablando con el secretario de Industria de la Nación, una de mis preguntas fue cómo se sale de la pandemia y sobre todo cuál es la relación de la industria con la ciencia y la tecnología, porque sí o sí cualquier tipo de proyecto de desarrollo, o por lo menos en la manera en la que se viene planteando las discusiones, tiene que tener algún tipo de vinculación con la investigación en la ciencia y la técnica. Es decir, cómo recuperando un Ministerio de Ciencia y Tecnología, qué es lo que va a hacer el Estado en el impulso de esa investigación científica, mirando qué sectores y cuáles son definidos como los sectores estratégicos, ¿no? Algo que se empezó a plantear cuando se creó ese ministerio, después
sabemos que con la conducción de Lino Barañao, posterior al 2015, eso se naufragó, podemos decir, directamente en ese objetivo. De hecho, vimos las distintas marchas de científicos y demás, y ahora como la idea sería, por lo menos, lo que van expresando distintos funcionarios es volver a poner a la ciencia y la tecnología mirando el sector productivo en función de un proyecto de desarrollo. A mí me parece que ese es el camino. Sería fundamental, como dice Ricardo, que no solo el Estado y los científicos y científicas de este país y las personas que se dedican a la investigación científica sean las personas que defiendan e impulsen esa agenda, ¿no? Sería importantísimo que el sector privado y los trabajadores y las trabajadoras empecemos a tomar esa agenda como parte fundamental de la proyección hacia adelante, no solo en términos económicos, sino en nuestra propia vida como trabajadores y trabajadoras hacia adelante. Las cuestiones personales nunca son importantes, pero yo tengo menos de 40 años y todo el tiempo me pregunto qué va a pasar conmigo como trabajadora de acá a 40 años, ¿no? Y estoy pensando que en general la expectativa de vida se va a ir corriendo. ¿Cómo me pienso hoy como una trabajadora del futuro? ¿Qué competencias tengo hoy y qué competencias voy a tener que tener de acá a 20 años? Nadie me está invitando a tener en el debate actual ningún tipo de reflexión al respecto. Creo que quedo sola y cuando empiezo a plantearlo me miran con cara de diciendo cómo estás pensando 20 años adelante, pero no es porque quiera resolverlo, sino porque me invita a pensar qué es lo que pasa en la relación con las profesiones, los oficios y la tecnología. Creo que eso es algo que tiene que involucrar a los sectores trabajadores organizados, tiene que involucrar al sector privado, a los empresarios y tiene que, por supuesto, impulsarlo el Estado. ¿Puedo decir algo más? Por favor. Dale. ¿Sí? Sí. Para contestarle un poquito más específicamente algo que preguntaba Carlos. Habitualmente cuando pensamos en la economía, y esto por un formateo neoliberal que tenemos todos metidos en la cabeza, en general pensamos en el sector privado. Yo creo que el momento amerita para que pensemos en tres tipos de empresas. Empresas privadas, pero empresas privadas no cualquiera, sino empresas privadas comprometidas con la inversión, la producción, el cambio tecnológico y sus trabajadores, uno. Segundo, empresas públicas, y hay muy buenos ejemplos de empresas públicas en la Argentina. INVAP es una extraordinaria empresa pública, prolijamente ocultada de la opinión pública porque es la empresa más competitiva de la Argentina, la que exporta productos tecnológicos más avanzados, la que es capaz de diseñar e inventar cosas nuevas. Entonces, en ese perfil de empresas de alta tecnología, yo creo que el Estado tiene que meterse y desarrollar un grupo de empresas, en principio estatales, bienvenido si quiere el capital privado, pero en general no demuestra interés o vocación por el tema tecnológico, pero ahí hay que desarrollar empresas públicas de base tecnológica mirando hacia el futuro. Y el tercer sector es un sector gigantesco que hay en la Argentina, que es el sector de economía social y solidaria, que es gigantesco, en el cual trabajan cientos de miles de personas que tiene capacidad de producir una serie de bienes y servicios importantes para la sociedad y que está muy dejado de lado, pero que tiene una importancia fundamental porque genera empleo, genera actividades necesarias y que me parece que tiene que tener como el adecuado marco y el adecuado respaldo estatal para también poder seguir desarrollándose. Por ejemplo, en la provisión de alimentos, esta cosa de que te vienen y te dicen no te voy a vender alimentos para los pobres, bueno, esto no puede ocurrir. Es decir, esto tiene que estar garantizado y me parece que ahí, por ejemplo, puede entrar muy bien el tema de la economía social y solidaria, las cooperativas de trabajadores y muchas cosas que están en el terreno y que a veces un formateo ideológico neoliberal hace que no las podamos reconocer como actores reales de la economía y de la sociedad. Gustavo, ¿querés agregar algo más?
No, simplemente para ir cerrando y volviendo a la esencia de lo que viene, creo que resolver el tema de la deuda es un elemento. Lo que viene por delante es de una enorme complejidad, yo creo que además esto va a estar acompañado, digamos, de quizá de condiciones materiales que posiblemente reaviven o fortalezcan esto que nosotros hemos dado a llamar la grieta, o alguien ha dado a llamar la grieta. Con lo cual va a haber que hacer un esfuerzo importante para tratar de pensar las alternativas y las soluciones de lo que vienen desde otros moldes conceptuales. Es lógico, y ya me parece que la última experiencia ha demostrado que el endeudamiento serial no lleva, digamos, a otro lado que a esto. También me parece a mí que otro tipo de experiencias, me refiero quizás al último gobierno de Cristina Fernández, marca que hay ahí un elemento que no permite hacer un upgrade aún después de llegado a un proceso de crecimiento, y eso hay que repensarlo también. Creo que vamos a necesitar, yo coincido con un Estado inteligente y un Estado conductor, pero es ese Estado que también va a tener que delimitar y va a tener que diversificar y comprender bien que esto que nosotros llamamos empresa y sector privado a la vez es un título muy grande que mete muchas subgrupos dentro, ¿no? Digo, hay grupos pequeños y medianos, que no por el hecho de ser pequeño y mediano necesariamente son virtuosos, pero muchos sí lo son, digamos, y hay grupos grandes que también son virtuosos y otros que no lo son nada, y otros que, como decía Ricardo, están pensando la forma de llevar su activo al exterior, pero hay otros que tienen inversiones importantes en la Argentina, y eso me parece que va a obligar de alguna manera, y yo creo que la pandemia, espero, sea un acelerador para que se encuentre rápidamente un programa, ¿no? Yo siempre digo que los gobiernos terminan encontrando sus programas con el tiempo, por lo menos los gobiernos en democracia, ¿no? Surruil tardó 1 año y medio, 2 en aparecer en la vida de Alfonsín, y Cavallo 2 años en la vida de Menem, y el Fondo Monetario 2 años en la vida de Macri. Néstor Kirchner encontró la baña y después siguió y continuó y profundizó eso. Bueno, creo que por el momento obviamente hay que tomar medidas y hay que atender urgencias, y el gobierno tiene a mi criterio la orientación razonable de primero los de abajo y de ahí ir creciendo los apoyos. Ahora, todas estas medidas van a tener que tener una estrategia de coordinación mucho más fina, digamos, en los próximos meses, porque vamos a necesitar coordinar política monetaria, política financiera, digamos, Banco Central, Ministerio de Economía, Ministerio de la Producción, Tecnología, Educación, todo, porque para que esta orquesta empiece a sonar bien y no solamente genere ruido, va a tener que tener necesariamente un director de orquesta, que obviamente el de la batuta es el liderazgo político, el sector público, pero que va a tener que afinar el resto de los instrumentos. Nada más. Ok. Bueno, yo solo agradecerles enormemente las intervenciones. Ahora le doy la palabra a Guille para que cierre. Me da pena que no podamos continuar, o capaz que podemos hacer una segunda charla para poder seguir intercambiando algunas de las cosas que han mencionado. Solo agrego una cosa que me parece que es importante a las intervenciones que ustedes fueron teniendo, que es que quizás hay que pensar como nuevos modos de pensar cómo ejecutar política desde el Estado con un conjunto de otros actores, digamos, ahí Ricardo mencionaba economía social, popular, sector privado, y Estefanía hablaba de los trabajadores, y en general los trabajadores no forman parte de cuando se piensan las políticas, y me parece que quizás parte de pensar en, no sé si encerrar la grieta, pero en concreto me parece que habría que buscar modos de planificación estratégica que sea en serio como más participativa y que permita ir como quizás enhebrando algunos consensos por abajo. Capaz es utópico, pero me parece que hay que buscar como nuevos modos de pensar alguna de estas cosas.
Bueno, me quedo con ganas de seguir conversando. Guille, no sé si quieres cerrar Sí, vos. obviamente agradecer la paciencia y las ganas que le pusieron todos con los problemas tecnológicos. Prometo que vamos a organizar una segunda charla con la cuestión tecnológica, trataremos más afinada y bueno, y con la sensación de cumplir mínimamente con el rol de la facultad y la universidad pública, de poder, digamos, generar debate y salir un poquito de la cosa más tribunera y de la cosa más simple y pensar que los tremendos problemas estructurales que tenemos no son solo no son tan simples y que hay un montón de cuestiones también que son de políticas públicas y de formas de construir de nuestro mismo Estado que hay que modificarlas y que esperemos que este gobierno también se ponga el traje de todo eso, pero que bueno, que tenemos que tener por lo menos el compromiso de pensar a fondo y decir las cosas que uno piensa y que hay que decir y que bueno, tanto de la facultad o de lo que es spoiler y todo eso, asumimos el compromiso de poner voces plurales y tampoco taparle la boca a nadie y poder pensar en profundidad y hacer un verdadero aporte. Así que les agradezco mucho a todos y todas y todes. Y bueno, y nos veremos en la próxima. Chao, Estefanía. Chao, Bueno, Gustavo. Ricardo. Chao, gracias, Carlos. chao. Chao. Muchas gracias, abrazo a todos.